Muy buenos días, estudiantes. Es un verdadero placer estar junto a ustedes un día más, conectándonos por este medio para poder compartir una, una clase más. ¿Sí? Espero que les vaya de lo mejor a todos y vamos a iniciar de la mejor manera. ¿Estamos? Empezamos, por favor. Vamos a tener, como ustedes ya saben, una pequeña actividad. Y para esta pequeña actividad yo necesito la atención de todos y que todos puedan tener un inicio adecuado. ¿Sí? Entonces, voy a permitir que inicien uniendo la relación entre personaje y autor. Tenemos personajes de ciertos libros y aquí tenemos los autores de estos libros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es unir a cada uno de estos. Necesito que, por favor, en la parte de participantes, ustedes levanten la mano para darles la voz, para que ustedes puedan participar. Sí, en este caso, vamos a hacer 1-1. Comenzamos con Virgilio, Fausto, Penélope, Javert, Dulcinea y Gregorio Samsa. Y vamos a ver cómo nos queda allí. ¿Sí? Así que vamos a iniciar. Tienen exactamente 1 minuto para pensar. No quiero que busquen en internet ni nada por el estilo. Van a buscar en este momento, por favor, ¿ya? Van a comenzar y vamos a ver cómo nos va. Por favor, tienen exactamente 1 minuto y empezamos. Del señor estudiante Fernando Moreno. Muy bien. Ahí le estoy activando el audio. Señor Fernando, ¿cómo está? Bien, Alicia, buenos días. Muy buenos días. Por favor, colabóreme y dígame, Virgilio, ¿a qué personaje pertenece? Dante. A Dante. Muy bien. ¿Por qué? Fue en la obra de la última obra que nos hizo leer, Alicia. Ya, pero no me acuerdo yo cómo se llamaba. Acuérdese que en esta obra relataba las 3 partes de un ciclo en la vida de un ser humano, que es la existencia, el infierno, el purgatorio y el paraíso, que se llama en la propia obra de Dante Alighieri. ¿Cómo se llamaba? La Divina Comedia. ¿Sí? Excelente. Esto era parte de lo que nosotros conocíamos de una de las obras más grandes que tuvo el señor Dante Alighieri a nivel italiano. ¿Sí? Veamos nuestra parte. ¿Estamos correctos? Estamos correctos en la primera. Muy bien, señor Moreno. Excelente. Vamos con Fausto. Fausto, un personaje de qué libro será. Veo los que están levantando las manos, ¿ya? Muy bien. Entonces, me voy acá a opciones y ahora no se olviden de cuando ya no vayan a participar, bajan la mano. Tengo aquí la participación de nuestro estimado compañero Aniloa. Muy bien, señora Aniloa. Así que usted nos va a decir, veamos, ya está activado. Señora Aniloa, usted nos va a colaborar participando en este sentido y nos va a decir, Fausto, a qué personaje corresponde. Y se nos fue el señor Aniloa. Bueno, no hay ningún problema. Alguien, Fausto, ¿a qué pertenecerá o a quién pertenecerá? Vamos a ver. Recuerden que nosotros vamos a ganar puntos con esto. Necesito que participemos, ¿ya? Así que vamos. Y voy a pedir la colaboración de aquí del señor. Tengo al señor Zurita. Muy bien. Joshua, díganos. Fausto con Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, cerca, pero no. Poete. Fausto. Muy bien. Fausto en el libro llamado Fausto, donde el autor se llamó Goethe. Sí, excelente. Tenemos a la segunda, pero lo hicimos. Me pareció excelente. Ahora vamos al siguiente. Uno que para mi punto de vista incluso es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, voy a ver quién va a participar porque necesito saber Penélope. ¿Dónde será la señorita Penélope? No sé de qué libro, con qué autor nosotros podemos involucrar a Penélope. Quiero que ustedes piensen y vamos a responder. La primera persona que levante la mano va a colaborarnos. En este sentido,
vamos a trabajar, ¿sí? Un libro. Me sale señor Zambrano. Daniel, Penélope con Homero. con Homero. Ya, muy bien, está excelente. ¿Pero por qué? Eh, Porque fue, no sé, no recuerdo bien cómo era. Penélope, en un libro donde se situaban en Ítaca. Itaca, perdón. Itaca, no se le viene a la mente. Itaca, muchachos, hagamos la referencia que nosotros tenemos el libro, que es la Odisea, donde Ulises tiene que aventurarse a grandes cosas para retornar a su hogar y estar con su amada Penélope, la cual fue seducida por muchos de sus supuestos amigos. ¿Ya? Vamos con otro que para mi punto de vista es un poquito escondido este personaje, pero vamos a hablar acerca de Havert. ¿Ya? Havert, ¿con quién tendrá relación? ¿Quién será Havert? ¿Dónde Víctor entraría Hugo. Havert? Vamos a ver, aquí escuché la voz de alguien. ¿Dónde? Moreno, Víctor Hugo. Los Señor Moreno, muy Miserables. bien. Con Víctor Hugo, excelente. ¿Pero en qué obra? Los Miserables. Los Miserables. Muy bien. En la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, aparecía Havert. Pero Havert, ¿quién era? No sé, Lice. Havert era un carcelero que luchaba por la justicia de ese entonces. ¿Sí? Pero muy bien. Vamos a avanzarle a la diapositiva y vemos si es que está correcto, que estamos en total acuerdo. Excelente. Vamos a avanzar. Ahora nosotros tenemos en este sentido a Dulcinea, muchachos. Dulcinea. Facilito. Vamos a ver, aquí tengo la intervención del señor Navarrete. Ya debe estar activado su audio. John, sí. Buenos días, dice. Muy buenos días. Comenten. Sería de la obra de del autor de Miguel de Cervantes, de la obra Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha con Miguel de Cervantes, excelente. La amada Dulcinea, por quien el conocido loco había peleado contra Molinos para llegar a ella. Muy bien, señor Navarrete. Vamos a ver, ¿estamos en lo correcto? Excelente. Y vamos a ver el último, aunque ya nos parecería lógico, pero aquí tengo uno más. Gregorio Samsa. ¿Quién será Gregorio Samsa? Quiero que me ayuden a pensar, Gregorio Samsa, que se nos venga a la mente quién puede ser este personaje, ¿sí? Gregorio Samsa, para que me expliquen quién es, porque ya tenemos obvio que nos queda solamente uno, pero yo necesito saber quién será Gregorio Samsa. Acá tengo nuevamente al señor Moreno. Muy bien, señor Moreno, coméntenos, ¿quién será Gregorio Samsa? Gregorio Samsa fue el personaje de un joven trabajador en el protagonista de La Metamorfosis. La metamorfosis, quien sufrió en sí, valga la redundancia, la metamorfosis y todo el cambio que había obtenido a un insecto, que entendemos que es la simplicidad de las personas para cambiar y su contexto como su realidad puede ser totalmente diferente. Veamos, ¿estamos bien? Estamos excelente. Ha sido un verdadero placer que hayan participado en esto, muchachos. A esta breve introducción tenemos libros que son realmente muy importantes que nosotros debemos siempre conocer para poder generar este tipo de relaciones, ¿sí? Y con esto vamos a dar inicio a nuestra clase. Marisol, por favor. Buenos días, señores estudiantes. Es un placer para el licenciado Eric León y para mí volver a compartir un nuevo día de clases con todos ustedes. Hay que aclarar que este tema está dirigido para los estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado del Colegio Técnico Ecuador, para lo cual vamos a ver la siguiente destreza: integrar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción, revisión para autorregular en la producción escrita con la selección y aplicación de variadas técnicas y recursos. El tema que vamos a revisar el día de hoy es la narrativa literaria, para lo cual vamos a ver la nueva narrativa hispanoamericana, la nueva narrativa ecuatoriana y algunos subtítulos más. Al final del curso, pues, veremos la actividad de aprendizaje. Bien, el siguiente, por favor, Eric. He puesto aquí el siguiente, por favor. Gracias.
Una frase de un filósofo y crítico de la narrativa alemán, quien dice lo siguiente: el arte de narrar hoy se acerca a su fin, y esto porque está desapareciendo lo que es el lado épico de la verdad, es decir, la sabiduría. Más bien esto es un síntoma de fuerzas productivas seculares que han sacado poco a poco a la narración del ámbito del habla y que al tiempo hacen perceptible una nueva belleza en aquello que así desaparece. Este filósofo alemán ya en el año de 1940 ya persuadió o vio que la narrativa está desapareciendo en nuestra vida. No digamos ahora en el siglo XXI en el cual estamos atravesando. Los jóvenes en la actualidad poco leen, poco les interesa lo que es la lectura y mucho menos con lo que es la lectura, la narración dentro de la lectura. Esto dice que va desapareciendo en lo épico. Épico es la narrativa, ¿no es cierto? Porque esto ha venido de generación en generación. Lastimosamente, incluso la tecnología ha hecho parte de que la gente deje de leer. Por lo tanto, deje de imaginar, deje de desarrollar su mente en el campo de la literatura y dentro de la literatura lo que es la narrativa. Bien, para poder entrar a lo que es la narrativa literaria, les tengo un cuento pequeño. Quiero que escuchen muy bien y vamos a hacer una definición de lo que es narrativa literaria. El siguiente, por favor. Bien, vamos a ver. Es el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde un 10º piso y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepto del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. ¿Qué es esto? Esto es una narración. Le estoy narrando un acontecimiento que puede ser real como puede ser escrito. Aquí hemos participado tanto usted como yo. Yo narrándole, usted escuchando la narración, ¿no? Es una forma oral de intercambiar las ideas que le estoy dando de la narración y usted como oyente también está recibiendo la información y al mismo tiempo usted también está leyendo lo que está escrito en esta narración. Por lo tanto, con esto vamos a sacar los conceptos de lo que es la narrativa literaria. Bien, el siguiente, por favor. Antes de saber lo que es la narrativa literaria, tenemos que saber qué es una narración. ¿Qué es narrar? Una narración es un relato de hechos, ya sean reales o imaginarios, en la que se cuentan sucesos de tiempos pasados, actuales o futuras, o simples hechos de la imaginación. Por lo tanto, el término narrativa o narración es la descripción oral o escrita, como hicimos anteriormente, lo hicimos de forma oral y de forma escrita, de acontecimientos que pueden ser reales o que pueden ser producto de la imaginación de la persona que ha escrito. ¿Con el fin de qué? De persuadir y entregar a los emisores, a las personas que están escuchando o que están leyendo, el contexto en sí de lo que quiere dar a informar. Es una forma de comunicación. Es una forma de comunicación la narración. Por lo tanto, con este contexto podemos saber específicamente qué es la narrativa literaria. Primerito y lo que más claro debemos dejar es que
La narrativa literaria es un género literario, el género de la narrativa, ¿no? La narración literaria es el arte de contar con palabras un suceso real o ficticio mediante una obra propia del ámbito literario. Como les decía, es un género literario que el autor emplea para poder narrar, sean hechos reales o sea hechos producto de su imaginación, con el fin de evocar a los emisores, a las personas que o están leyendo o están escuchando la narración, el punto de sobresalir dentro de su imaginación los hechos que el autor está narrando. Vuelvo y repito, puede ser de forma oral o de forma escrita. Pueden ser hechos reales, como decías, dentro de los hechos reales podemos hablar cosas históricas, hechos históricos, hechos de la vida actual, o también haciendo una presunción de lo que puede suceder en el futuro. Bien, aquí he puesto algunas obras narrativas literarias, como es, por ejemplo, A la costa. Dentro de la narrativa literaria también tenemos cuentos, tenemos leyendas, tenemos otra obra muy importante ecuatoriana como es Guasipungo de Jorge Icaza, y también las grandes obras de Julio Verne, como por ejemplo El faro del fin del mundo, y otras muchas obras narrativas, literarias, que son excelentes, que hacen que la imaginación vuele de acuerdo al tipo de narración que hace el autor de estas obras. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver cuáles son los elementos de la narrativa literaria. Dentro de los elementos de la narrativa literaria tenemos, primerito, y es el narrador. El narrador es la persona, muchas de las ocasiones el mismo autor de la obra es el narrador. Por lo tanto, está dentro de la obra. O también puede poner a otro personaje para que haga la narración, por lo cual el autor del libro vendría a estar fuera de la obra, ¿no? Los personajes, como siempre, es personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son los protagonistas que realizan la acción o la trama dentro de la obra. Pues el espacio que toma dentro de este contexto son lugares reales que pueden existir o creados de la imaginación del autor, como por ejemplo las obras de ciencia ficción. Ahí son textos literarios en donde entran lugares inexistentes, ¿ya? El tiempo puede ser presente, pasado, futuro, dependiendo de cómo le enfoca el narrador. O también hay algunas obras que presentan presente, pasado y futuro en el mismo campo de la narrativa. El lenguaje, pues, puede ser a través de verbos, de tiempos, de descripciones, de acuerdo al diálogo. Puede ser un diálogo grupal o un monólogo. También podemos saber que el lenguaje se debe ocupar de acuerdo a la persona que va dirigida la obra literaria. Si es que estamos hablando de un cuento, tenemos que hablar con un lenguaje más adaptado para los niños. Eso depende del círculo de las personas a las que vaya a llegar estas obras o estos relatos literarios. Bien. Tendremos, además, dentro de estos elementos, los subgéneros literarios, como son los cuentos, novelas, leyendas, poemas, etcétera, etcétera. Dentro de esto también quisiera aclarar que no todo puede ser narrado, no todo puede ser narrado. Si hablamos de narrativa literaria, entraríamos en los tipos de textos literarios y no literarios. El siguiente, por favor. Dentro de los textos que se pueden narrar de la literatura, serían las leyendas, los cuentos, las fábulas, los poemas, la poesía que está dentro de los poemas,
odas, que también es parte del género lírico. También tenemos obras teatrales que están hechos a raíz de textos literarios, ¿no? Del género dramático. Pero también tenemos los no literarios, que son, por ejemplo, las noticias, las recetas, los manuales, las reglas, los reglamentos institucionales, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí, por favor, alguna pregunta, alguna duda que tengan, me gustaría que la planteen en este momento para aclarar alguna duda hasta este punto de aquí. ¿Algún estudiante que desee saber algo más o que se quiera aclarar algo? ¿No? Bueno, entonces espero que haya estado claro hasta aquí y le doy paso a Eric para que continúe. Gracias. Como siempre, un placer con ustedes, muchachos. Para entender la nueva narrativa hispanoamericana, nosotros debemos apreciar primero lo que es el contexto histórico. Dentro del contexto histórico, y también lo podría hablar un poco acerca del social, estamos hablando de los años 1945 a 1975, ya que la llamada nueva narrativa hispanoamericana viene a ser el resultado del impacto de las corrientes literarias vanguardistas en el campo de los géneros narrativos. Los vanguardistas alcanzaron un rápido éxito en la poesía ya desde los años 20 y 30, pero es una etapa de modernización donde los países latinoamericanos, sus estructuras que habían sido tradicionales, van dejando paso a nuevas formas de organización, a más idealistas, con un tipo que le podríamos denominar como capitalistas. Generó un gran desarrollo en las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, la modernización no resolvió mucho de los problemas estructurales de América Latina, ya que siguen siendo países subdesarrollados. Hacia mediados o fines más o menos de la década de los 70, casi todos los países latinoamericanos se ven comprendidos de graves situaciones de crisis. Pero para esto nosotros debemos comprender las etapas en el desarrollo de una nueva narrativa hispanoamericana. Y para estas etapas nosotros tenemos la primera, que es la etapa emergente, que son de los años 20 y 30, que aparecen de manera incipiente. Algunas obras impactadas por los lenguajes de vanguardia. La etapa de consolidación, que nosotros estamos hablando de los años 40 y 50. Perdón, que se publican obras de gran calidad. Expresan las nuevas modalidades narrativas, algo que no se había visto antes, desplazando paulatinamente algo que lo vamos a conocer como el regionalismo. Representantes entre ellos, nosotros tenemos a Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Capernier y Juan Rulfo, que son autores que son de realce. La última etapa es la de apogeo, también conocida como la época del boom de la nueva narrativa, que abarca desde los años 60 hasta mediados de los 60, que ya posteriormente les voy a explicar más detalladamente. Para entender esto, nosotros vamos a hablar de las características de la nueva narrativa hispanoamericana, entendiendo la multiplicidad de voces o puntos de vista. Esto se refiere al relato que se presenta desde varias perspectivas, ya sea de distintos personajes o de distintos narradores. Después de esto, nosotros tenemos el uso del monólogo interior. ¿Qué es esto? Es una técnica que permite al narrador introducirse en la mente de sus personajes, presentando la interioridad humana en toda su complejidad. Es decir, que comience a inmiscuirse en el cerebro de cada uno de los personajes para poder analizarlo, sus emociones, sus actitudes y su forma de desenvolver en este entorno o en este medio. La narración objetiva. ¿Qué es la narración objetiva? Cuando el narrador presenta a sus personajes desde el exterior, mostrando solamente sus acciones sin intentar explicar ni penetrar el pensamiento del personaje. Aquí ya vemos la otra cara de la moneda, donde ya se representa de otro sentido, ya solo lo exterior, más ya no analizamos lo interior de cada personaje. La ruptura de orden lógico y cronológico del relato. Aquí nos hace referencia a que la narración no fluye de manera lineal, desde el comienzo hasta el final, sino que presenta los hechos en desorden, con ciertos cambios continuos en el tiempo y en el espacio que nosotros podríamos denominarlo. Después de eso, nosotros tenemos la participación activa del lector. Aquí explicamos que las obras de la nueva narrativa tienen una estructura compleja, que requiere de un lector que se esfuerce por reconstruir el sentido global del texto.
el experimentalismo lingüístico que busca explorar la máxima capacidad expresiva del idioma, es decir, llegar a todos sus tipos de dialectos, sus jergas, tratando de topar todas las clases sociales para generar un entorno global. Es decir, comenzamos a hablar de un tipo de expresividad universal. La incorporación de elementos irracionales, donde lo onírico, o también lo conocemos que es la dimensión de los sueños, las alucinaciones, lo fantástico, lo que podemos decir que es lo absurdo del existencialismo, que es propio de la vida moderna, y en todo esto se entorna lo mítico, ¿sí? La transculturación narrativa, lo siento, se torna a las tradiciones culturales de las regiones rurales o interiores, pero que están recurriendo a nuevas técnicas narrativas. El realismo mágico o lo real de lo maravilloso. Se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, integrando elementos que nosotros los podemos considerar como míticos, entre otras cosas. Y aquí es lo que vamos a retornar un poco a lo que es el boom latinoamericano, que sucedió en la segunda mitad del siglo XX, ahora estábamos hablando desde los años 70, que dio difusión a Europa con los autores de América Latina, ¿sí? Entonces, en este tipo de novelas, las innovaciones vienen del realismo mágico. La consolidación propiamente de este tipo de narrativa se dio una época o la edad dorada que la conocemos, que se percibe un inesperado interés por la literatura de Latinoamérica y las temáticas que ella aborda. El boom significó una renovación en la forma de concebir una nueva literatura, idealizando lo fantástico, la urgencia de comenzar a crear distintos tipos de ajustes de avances en el sentido de la comunicación, poner soluciones morales, psicológicos y sociales. E incluso podemos tocar un tema que es el cubano. Dentro de la Revolución Cubana se dio el primer punto de encuentro para los escritores del boom, ya que se trataba de la primera revolución socialista en Latinoamérica. Sin embargo, con el paso del tiempo se transformó en un punto de desencuentro para los escritores, pues la idea de democracia que habían tenido en un inicio para Cuba nunca se generó como adherencia para este nuevo proceso, que resultó un poco, llamémoslo ambiguo, ya que no se presentó. Y para entender lo que es cambiémosle, gracias, la nueva narrativa ecuatoriana. Hablamos Ecuador un poquito atrasado, llegamos a los años 70, con la búsqueda de nuevas técnicas, nuevos modos de narrar, una estructura de ruptura en la secuencia narrativa, es decir, que la secuencia se construye a la voluntad creadora del narrador. Por lo tanto, aquí comienza a romper con ese sentido lineal que tenían, dando una serie de sucesos aparentemente inconexos, que no encontraban una unión, que no encontraban una forma de encontrar ese hilo conductor, totalmente alejado a lo tradicional, que era un orden que siempre existía, el principio, el nudo y el desenlace, que para nosotros es una superposición de los planos temporales, cuyos recursos principales son la analepsis también hablamos de la prolepsis, rescatando el valor e importancia de la memoria. Y la lectura de estos nuevos relatos van a exigir, ¿qué cosa? Un nuevo lector, que sea participativo, que sea reflexivo, que comience a ser crítico, que comience a generar coherencia en un nuevo orden narrativo. Así se distingue un lenguaje cinematográfico al avanzar los años, mucho más jergal, irónico, que se utilizan personajes ya complejos. Y aquí entramos a una nueva categoría de la literatura que son los antihéroes. Muy bien, entonces dentro de esto nosotros podríamos estar hablando en Latinoamérica acerca del realismo mágico, acerca de autores como Gabriel García Márquez, acerca de que fue un escritor, guionista, colombiano, novelista, que fue muy destacado, que tuvo unas obras y las características de su obra fueron la forma de escribir, donde se mezclan elementos maravillosos con narrativos realistas. Mezclamos lo de la vida cotidiana con hechos que sobrepasan nuestra imaginación. Un claro ejemplo tenemos 100 años de soledad. Una obra en la que él había trabajado mucho más de 20 años, que es bastante tiempo, que va a recrear a través de una saga familiar de los Buendía, la peripecia histórica de Macondo, etcétera, 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 que entorna de manera muy grande, muy abierta lo que es el realismo mágico. ¿Sí? Esto en el sentido que nosotros podemos hablar. Si nosotros nos referimos a Ecuador, en Ecuador nosotros tenemos una mixtura muy grande. Para ponerles
perdón, un pequeño video. Quiero enseñarles algunos autores que fueron muy destacados de la época. Tenemos uno de los principales que salió a nivel de nueva narrativa literaria, y también podemos hablar que surgió como uno de los regionalistas en Ecuador, ya que comenzó a hablar acerca de la lucha y la pugna que tenía nuestros indios ecuatorianos, nuestros ancestros, en la obra de Huasipungo, ¿sí? Y me refiero a Jorge Casa. Pero vamos a ver lo siguiente, por favor, ¿ya? Y prestemos muchísima atención. Son varios autores, ¿ya? En este sentido, puramente ecuatorianos, para que tengamos una correlación. Enrique Adum, Dávila Vázquez, señor Cárdenas, autores recomendados. Muy bien, dentro de esta categoría, yo quiero también que hagamos referencia. Aquí nos salía un libro que es Entre Marx y una mujer desnuda, un excelente análisis del señor Adum acerca de todo lo cultural que vendría a ser parte de un escritor, filósofo alemán, que fue Karl Marx, para un análisis en el sentido teológico, socialista, económico, que puede representar a un país, ¿sí? Entonces es muy interesante poder analizar esto de una manera donde encontramos que la nueva narrativa ecuatoriana, viene a ser algo contemporáneo, algo diferente, algo nuevo. Eso en cuestión de lo que nosotros vamos a hablar de nuestra clase. Antes de culminar, les voy a explicar lo que van a ser nuestras tareas. Pero antes decirles que nosotros tenemos nuestro código de Classroom. Yo les pido de la manera más encarecida que por favor copien este código, que es el código donde se les va a recibir todas las tareas a nivel de lengua escrita y lengua oral. Por favor, aquí nosotros vamos a subir nuestras tareas. Copien MXGOJHL. Es nuestro código de Classroom, donde ya están subidas las tareas para todos los que no han podido ingresar. Aprovecho esta oportunidad para que ustedes puedan ingresar. Primero. Segundo, yo les había comentado que necesito que se descarguen la plataforma Flipgrid, que es lo que nosotros estamos trabajando esta semana, ¿sí? En la plataforma Flipgrid nos va a pedir un tipo de enlace o un código, que en este caso flipgrid.com/leon1908. ¿Sí? La contraseña para poder ingresar a esta plataforma va a ser lengua CTE 19, ¿sí? Y nuestro primer trabajo es la dramatización, que ustedes ya debieron comenzar a trabajar, pero nosotros vamos a incluirle en este Flipgrid. Y en este Flipgrid la dramatización, el código de la dramatización es el que está acá abajo, A0C1F60B. Y yo necesito que ustedes comiencen a ingresar a esta plataforma para que puedan subir. Les comento, en esta plataforma no necesitamos guardar ni almacenar nada en nuestro celular. Solamente se almacena en la plataforma, es decir, se queda en la nube. Y para todos los que conocemos la nube no es la que nosotros vemos en el cielo, ¿no es cierto? Sino la nube del internet, donde se almacenan y se guardan todos nuestros archivos. Y el celular no se carga de memoria. Entonces, ese es un alivio para ustedes también, ¿sí? Y yo les voy a pedir que participemos en esto, que estemos muy activos, y yo voy a esperar recibir todos sus Flipgrid, sus videos, que van a ser aproximadamente cada uno de 3 minutos. Y ustedes pueden añadir stickers. Tiene una gama muy grande para que puedan utilizar esta herramienta que es súper interesante. Sin más que decirles, un verdadero placer de parte de Lengua y Literatura. Que les vaya muy bien. Un abrazo enorme a la distancia. Nos estaremos viendo la próxima semana. Que de todo corazón Dios me los bendiga. Nos estamos hablando. Cualquier duda, no duden en escribirnos, contactarnos.